Pienso que la gente muchas veces no expone sus necesidades o no las comparte con su comunidad por miedo al rechazo, la ignorancia, no sé, no saber a quién plantearle el problema que tiene y yo creo que es por eso que mucha gente no se anima porque no sabe a dónde acudir y no sabe cómo expresarlo. Mi nombre es Luis Fernando Tadeu, soy padre de familia, tengo 20 años y trabajo en una casa de mozo jardinero. A la red comunitaria yo me acerqué por invitación de un amigo, un vecino de aquí de la colonia, que me contó que estaban formando equipos de fútbol y me pidió ayuda para entrenarlos, para dirigirlos. Y pues ya yo me acerco ahí en la red, conozco al equipo de trabajo que estaba y pues me empiezan a contar un poquito más de lo que era la red comunitaria. Me gustó las actividades que realizaban y pues ahí me involucré un poquillo más en la red. Yo decidí participar porque yo lo vi como una oportunidad de hacer cosas que a lo mejor todos aquí como vecinos queríamos hacer, pero no sabíamos cómo hacerlo. Por ejemplo, formar equipos de fútbol, los formábamos pero no trascendían porque pues no sabíamos en dónde participar o cosas así. Y aquí en la red te enseñan no a pedir, te enseñan a conseguir tus cosas mediante tu esfuerzo y tu dedicación, ellos te van guiando. El problema fue buscar gente, sondear gente, platicarle de lo que se hacía, de lo que se pensaba hacer. Y pues al principio sí hubo gente que nos dijo que pues no podía, ¿verdad? Y ya después que vieron, se interesaron y empezaron a ir ahí a las juntas, a las reuniones de grupo que teníamos y les interesó. Mi proyecto principalmente fue el fútbol. Cuando yo llego a la red ya se habían formado los equipos. Nuestro trabajo, nuestro proyecto era lunes, miércoles y viernes juntamos a hacer las retas y para nosotros ese era nuestro entrenamiento. El primer torneo que participamos nos fue muy bien, llegamos a ser campeones. Nuestro segundo torneo pues igual llegamos a la final, pero esa ya no la pudimos ganar porque pues nos tocó un muy buen equipo, la verdad. El proyecto de los equipos de fútbol que se trabajó con Juventud Ermita fue principalmente para atacar el problema, yo creo que del pandillerismo, porque había chavos que pues no podían salir a jugar a las canchas porque tenían miedo de que fueran a ir y alguien los fuera a agredir o entre ellos mismos antes de conocerse en el equipo como que había fricciones y nos dimos a la tarea de juntarlos, de platicar con ellos y de hacerles ver que si eres muy bueno para algo, tienes que ponerlo en práctica, conjuntarte con más gente para llevarlo mejor. Yo creo que el proyecto de los equipos de fútbol vino a caer muy bien aquí a la comunidad de la ermita porque ha bajado los niveles de problemas que había principalmente con las pandillas. Ahora los chavos de los equipos pues salen a la calle y la gente misma los reconoce, los saluda, ya no los tienen etiquetados como el típico chavo que salía a la calle nada más a causar problemas. Yo creo que se han ganado un respeto entre la misma gente porque ven que hacen lo que les gusta sin afectar a nadie. Lo más valioso que me ha dejado el proyecto del fútbol es, como te digo, ver a ese grupo de jóvenes que a lo mejor al principio tenía fricciones convertidos en un gran grupo. Ahora yo los veo jugar y juegan felices, juegan con gusto. Ese es uno de las mejores cosas que nos ha dejado, no nada más a mí, a la comunidad en general de ese proyecto, porque cuando ellos se juntan es algo bien grande, no sé cómo explicarlo, porque yo veo a la gente cómo reacciona cuando los ve y es una expresión de gusto de ver que hay un grupo de chavos que mediante cosas que les gustan hacer han sobresalido en otras partes. Yo he notado un cambio en mí, entiendo más a la gente. Antes pues era un poco egoísta, para mí lo que yo pensaba y lo que yo quería hacer, eso era lo que estaba bien. A partir de que empiezo a participar aquí en red, me doy cuenta de que pues hay más opiniones, más personas
a lo mejor no quieren hacer lo mismo que tú, pero lleva algo relacionado con lo que tú piensas. Y que hay distintas formas de hacerlo, no nada más la que tú tienes. Ese es un gran aprendizaje que me ha dejado participar en la red, de aprender a convivir, saber que es mejor el resultado cuando se conjugan varias partes, no nada más un punto de vista. Lo que más me ha gustado de estar con la red son las personas, el tipo de personas que trabajan ahí, porque te enseñan mucho, te dejan un gran aprendizaje en todos los aspectos, emocional, psicológico, social, todo eso es lo que más me ha gustado. Me he sentido muy respaldado por ellos. Definitivamente yo creo que Red Comunitaria debe hacer más trabajo como el que hicieron aquí en la Ermita, en muchas partes de aquí de la ciudad, porque este era un barrio problemático y se ha logrado ver un cambio. Y yo creo que hay muchos lugares igual que aquí, que a lo mejor hay mucha gente y muchos chavos que tienen ganas de sacar adelante a su comunidad, pero no saben cómo. Yo creo que ahí es donde Red Comunitaria hace mucha falta. Lo único que creo que le hace falta a la ermita es tener su propia identidad, porque yo veo a chavos que quieren adoptar otras costumbres de otras partes, de otras colonias, que pues la verdad no está bien. Lo que nosotros como estrategia, como grupo queremos hacer con el equipo de fútbol es que la ermita adopte esa tradición, que en vez de que gente externa aquí a la comunidad piense de la ermita, no vamos porque nos apedrean. Que para mí es mejor que digan, oye, mira, ahí vienen los chavos que se ganaron un nombre y lo han puesto en alto en varias partes. Todo lo que la gente quiera hacer, que lo realice y que empiece a cambiarla, para que también la gente externa empiece a cambiar su opinión acerca de nuestra comunidad.